trabajo. El problema de plantear un problema de investigación puede ser visto desde una panorámica así. Esta podría ser la historia natural de un proyecto de investigación. Como ven, siempre parte de formular una pregunta y ahorita hablaremos concretamente de esto. Pero aquí lo que quise es mostrar que toda pregunta que nos hacemos cuando es una genuina pregunta de investigación que se deriva de una necesidad de responderla, lleva obligado el trazo de un diseño arquitectónico de un proyecto de investigación que siempre como mapa mental debería anteceder a la elección del modelo metodológico, a la operacionalización de las variables y a todo eso que habitualmente es a lo que le rehuimos por árido y por poco entendible o a lo mejor poco antojable, ¿no? Todo el aspecto bioestadístico, el plan de análisis estadístico, pero es parte de lo que tenemos que ir probando en este curso y dándonos cuenta de que no es tan complejo como en realidad pareciera. El siguiente paso es y revisión de un protocolo. Entonces, estos primeros 4 pasitos son los que se pretenden cubrir con este breve curso, que básico es en cuanto a que presenta los fundamentos y las bases, no porque sea algo simple o poco ambicioso en nuestra intención de entender mejor el proceso de investigación. Los siguientes pasos son súper relevantes porque hablarían de cómo se conduciría o ejecutaría el estudio, cómo se analizaría la información y cómo logramos extraer de esa información los modos de usarla, o sea, las decisiones que terminamos tomando gracias a esos hallazgos y cómo difundimos esta información. Comentaban los compañeros pasantes su inquietud sobre publicar, ¿no? Entonces ya veremos acerca de qué implica publicar, permiso por parte del autor, por parte del grupo de investigadores, pero sobre todo de la institución. Entonces, esta es la historia natural de un proyecto de investigación y estamos parados en el arranque. Pero habría que preguntarnos, cuando surge una pregunta de investigación, ¿estamos frente al horizonte o estamos frente a la frontera del conocimiento? ¿Qué diferencia podría alguien disertar, por favor, en cuanto a qué diferencia notan entre horizonte y frontera? ¿Quiere alguien hacer un comentario acerca de esa diferencia en este contexto de un problema de investigación? ¿O me lo dejan a mí? Aquí un poco la idea era que el horizonte es un fenómeno de ilusión, ¿no? Y es en realidad inalcanzable, es todo aquello que vemos a lo lejos como límite de nuestra capacidad visual, pero no es necesariamente el límite de lo que existe, es nada más el límite de lo que alcanzamos a ver. Y cada vez que avanzamos, por más que avancemos, el horizonte jamás va a ser alcanzado, pero al final es el que nos mueve a ir hacia allá. Tendríamos que buscar elementos para hacernos ver si realmente la pregunta que tenemos está en la frontera del conocimiento, entendida como frontera, el límite físico o real de lo que se sabe. Es decir, saber que a pesar de que ya buscamos por todos los medios disponibles, la información accesible, aquella que podemos contextualizar, no hay información que nos responda a esto. Entonces, es darnos cuenta de manera consciente que sí hay una frontera del conocimiento. Y la verdad es que a veces los casos que enfrentamos aquí nos llevan a ese punto en el que no hay información disponible para ayudarnos a tomar una mejor decisión diagnóstica o terapéutica, una mejor técnica que pueda ayudarnos a obtener la información. Entonces, bueno, las fuentes de preguntas de investigación, son lo que sabíamos, es decir, el conocimiento previo, todo aquello derivado de nuestra observación e intuición, como lo es el empirismo, las líneas de investigación ya existentes, que como HRAE deberíamos tener ya líneas de investigación tendidas,
activas, relacionadas con nuestros requerimientos epidemiológicos, y hacia allá vamos. Los encuentros académicos, entendido esto como reuniones en donde todo el mundo se reúne alrededor de personas que tienen la información mejor organizada y uno va y obtiene la información. Es una especie de festival del consumo académico, ¿no? En donde nosotros vamos pues a actualizarnos, aunque la idea que tiene uno ya, una vez que conoce más estas herramientas, se da cuenta, o al menos puedo compartirles mi experiencia individual, que muchos de los congresos a los que uno acudía antes con una fe casi religiosa, terminan siendo realmente escaparates guiados un poco por los conflictos de interés, guiados un poco por las tendencias y beneficio para la industria farmacéutica, etcétera. Entonces, creo que el que podamos analizar este tipo de cosas como el método científico aplicado a la investigación también nos vuelve más críticos con respecto a la información que decidimos consumir y utilizar. Llámese aquello que aprendemos o miramos en un encuentro académico como un congreso, o llámese una guía de práctica clínica. No se trata de ser antagónico, sino suficientemente crítico y escéptico para darnos cuenta si es información útil, contextual, actual y sobre todo relevante, y me refiero a las guías de práctica clínica. Entonces, de la insatisfacción o del escepticismo que pudiéramos observar en una guía de práctica clínica, surgen también preguntas de investigación. Y todo esto pues no precipita más que la creatividad. Pero bueno, cada quien sabe qué enfoque y dónde posar su creatividad. La intención de este curso es atraer la creatividad de todos para que sea utilizada con propósitos de investigación clínica. O sea, que no persigamos solo impulsivamente el horizonte de lo que buscamos como conocimiento, sino que busquemos, sepamos cómo buscar la frontera del conocimiento y allí trabajar. La anatomía de una pregunta clínica de investigación debe tener estos componentes, y esto es algo de lo que hay que ir tomando nota para que el planteamiento del problema de investigación que ustedes quieran instalar aquí como su mesita de trabajo durante todo el curso, debe tener estos elementos. Un sujeto o grupo de sujetos bien definidos. Sujeto o grupo de sujetos bien definidos. Un tipo específico de exposición o intervención. Sabemos que no es fácil hacer un estudio experimental, mucho menos en pacientes pediátricos, por ejemplo. Pero sabemos también que históricamente muchos de nuestros pacientes han sido expuestos ya a ciertas intervenciones, unas más eficientes que otras. Entonces, dado que no tenemos probablemente la estructura, tamaño logístico que pudiera soportar un ensayo clínico aleatorizado, que es la forma más sofisticada de desarrollar un proyecto de investigación, sí podemos basarnos en el estudio de tipos de exposición e intervenciones de manera observacional. Tratar de identificar factores de riesgo, factores protectores, tratar de identificar el desempeño de las pruebas diagnósticas como cierta técnica para tal secuencia, cierto tiempo de aplicación de técnica, cierto conjunto de reactivos para diagnosticar una u otra enfermedad. Entonces, ese es el segundo elemento en la anatomía de una pregunta clínica. ¿En qué personas? ¿Qué es lo que se haría? ¿Y qué es lo que se observa como tercer elemento? Es decir, comparación o contraste. Aquí en comparación o contraste es donde entra la propuesta central de este curso, que es llevarnos de una idea descriptiva de las cosas. El 90% de los niños que acceden a este hospital viene por enfermedades hemato-oncológicas. Ok, eso es una descripción, pero tendríamos que ir a un nivel inferencial, al menos comparativo. Es decir, buscar el porqué de las cosas que describimos.
Y eso pues es comparando con otras poblaciones, comparando una intervención terapéutica con otra, comparando una técnica radiológica con otra. Entonces, buscar estándares o puntos de comparación nos permitiría hacer un nivel inferencial. Incluso el antes y después de un mismo paciente pueden ser elementos de comparación. Pero la intención aquí es que los proyectos, insisto, vayan más allá del nivel descriptivo. La verdad es que tendríamos primero que tener suficientes estudios descriptivos o estudios de prevalencia para que nos sirvan de tela para confeccionar estudios de nivel inferencial. Entonces, puede que nuestros primeros pasos o nuestros objetivos intermedios en nuestro proyecto tengan que ser describir la prevalencia de los tumores del sistema nervioso central y después de esta prevalencia, cuántos evolucionan a muerte, cuántos evolucionan a estado epiléptico, cuántos requieren más de 2 semanas de terapia intensiva, no lo sé. Insisto, ir más allá del acto solamente descriptivo y migrar al nivel interpretativo, pero sobre todo inferencial. Y el último elemento, pues es el desenlace. Es decir, en términos de qué esta pregunta nos está llevando a medir algo. Entonces, el sujeto o grupo de sujetos, qué tipo de intervención, sea tratamiento, sea prueba diagnóstica, sea estudio de sus factores de exposición, sean de riesgo o protectores, en comparación con qué otro grupo o con qué otro momento del mismo sujeto y medido en términos de qué. Hace rato les comentaba que cuando hacemos una pregunta de investigación tendríamos que hacer el ejercicio automático de un mapa mental llamado diseño arquitectónico. Este ejercicio antecede la decisión de hacer o tomar un estudio, tomar el diseño metodológico. Es decir, primero es el diseño arquitectónico y después es el diseño metodológico de un proyecto de investigación. Esto que están viendo en esta lámina es el diseño arquitectónico. Estado basal significa las características del sujeto y lo vamos a ver más adelante a detalle, pero es aquí nada más mostrarles que parte de la anatomía de una pregunta de investigación tiene que llevarnos a la idea de confeccionar un mapa mental llamado diseño arquitectónico. Es básicamente en un esquema de 3 elementos, lo mismo que les describía aquí. Si ustedes alcanzan a ver o han hecho algún ejercicio de búsqueda de información, también este pequeño mapa de ideas se aproxima al famoso acrónimo PICO, ¿no? Paciente, intervención, comparación y outcome o resultado. Al final, todos estos acrónimos sirven fundamentalmente para ayudarnos a organizar las ideas. ¿En qué personas? ¿Qué quiero medir? ¿En comparación con qué? ¿Y en términos de qué? El tipo de preguntas clínicas que tendríamos disponibles en este gran buffet que se llama asistencia médica o asistencia en los servicios de salud, pues pueden ser en términos de anormalidad, si el paciente está sano o enfermo, o qué sucede en el discurrir entre salud y enfermedad. En el campo de las pruebas diagnósticas, cuán sensible o específica es una prueba en comparación con otra. En términos de frecuencia, cuán prevalente o incidente es una enfermedad o fenómeno en sentido de si se analiza varias veces al sujeto o si solamente se hace una medición. En términos de exposición, ¿qué efecto presume uno que esa intervención tiene en el individuo? ¿Se comporta como un fenómeno o factor de riesgo o se comporta como un factor protector? En términos de tratamiento, uno siempre tiene que hablar de desarrollo y en orden de funcionamiento, si este tratamiento comparado en 2 grupos es más eficaz cuando hace estudios in vitro, efectivo cuando hace estudios in vivo,
o eficiente cuando hace estudios poblacionales. Todas las veces, una pregunta de investigación que lleva un enfoque terapéutico debe estar contemplando términos de seguridad. El pronóstico es otro tipo de preguntas en cuanto a desenlaces. La supervivencia o el desenlace de algo. Estar enfermo, de falla renal crónica, termina en encefalopatía urémica en más o en menos tiempo en comparación con otro grupo al que se le dio tal o cual tratamiento, o al que se le dio tal o cual intervención. Entonces, de grosso modo, estas 6 categorías son un intento más o menos exhaustivo de encajonar el tipo de conocimiento que queremos escarbar o explorar. Esos son los tipos de preguntas y el tipo de resultados que se recomienda buscar en sentido de su relevancia son estos: muerte y su antagónico, muerto o vivo, enfermedad en distintos grados de severidad, en distintos grados o complejidad de sus manifestaciones, es decir, una enfermedad, por ejemplo, un sea primario, un sea metastásico, un segundo tumor después de un tratamiento, son formas distintas de un espectro de la enfermedad. Sintomáticamente, aunque con la complejidad de lo subjetivo, el malestar o el bienestar pueden ser resultados que se puedan explorar en los pacientes o en los grupos de sujetos. Los grados de calidad de vida, los niveles de satisfacción. El TESA alude a sensibilidad o especificidad de las pruebas diagnósticas. Toda prueba diagnóstica que uno indica lleva un grado de nombre. Uno manda una resonancia magnética no porque diga, pues a ver qué le encuentro. Uno manda una resonancia magnética con la idea de buscar algo y con un grado de certeza de tal proporción, digamos 50 o 60%, porque se sabe que la sensibilidad de esa prueba es de 60% y una proporción de incertidumbre del 40%. Entonces, todo intento diagnóstico, todo intento de prueba diagnóstica debería llevar alguna proporción de incertidumbre contra una proporción de certidumbre. Y en esos términos se tendrían que plantear o medir los resultados. Igual costos. Hace rato nos hablaba Joel de que los cambios o ajustes en la técnica y en especificaciones del procedimiento de resonancia pueden representar un beneficio a lo mejor no depositado directo en ese sujeto, sino en el conjunto de sujetos que acceden a esa técnica para aminorar costos, acortar tiempos de exposición a anestesia, etc. Estos son resultados o desenlaces de relevancia clínica. No son resultados de relevancia clínica el decir, el nivel de glucemia subió 1 gramo o 2 gramos en respuesta al uso de tal o cual tipo de insulina. El número de convulsiones disminuyó 3 o 4 veces en comparación con este otro grupo que recibió este otro antiepiléptico. Porque al final lo que es relevante para los sujetos que se prestan para participar en una investigación no es disminuir un número finito de crisis convulsivas, es mejorar su calidad de vida, es mejorar su condición de bienestar o no, o es no morir. La idea del planteamiento que tenemos que hacer debe ser de este corte ambicioso, por llamarlo así. Debe ser pretencioso en cuanto al tipo de resultados que quiere medir. Y les decía hace rato, tratar de evitar engancharnos con los subrogados intermedios. Por ejemplo, la glucosa es la glucemia, la medición de la glucemia, sea capilar o glicemia central, terminan siendo como muy atractivos porque son números que podrían antojarse como exactos, muy precisos.
Pero la verdad es que las fluctuaciones de la glucemia a lo largo del día, a lo largo de los días o de las semanas, pueden tener un curso distinto al hecho de que realmente, a pesar de que el sujeto esté en niveles glucémicos adecuados por cierto tiempo, el sujeto con un descuido general de su enfermedad, con un desapego al uso de fármacos, sigue en el camino del deterioro y de la muerte. Así que nuestra intención de investigar tendría que buscar impactar a estos niveles de resultado, supervivencia y condiciones que impacten la calidad de vida de los sujetos. O en este caso de las pruebas diagnósticas, pues grados concretos de certidumbre, pruebas mucho más sensibles, mucho más específicas, con un mejor desempeño a pesar de que no se cuenta con tantos recursos. Cuando uno ya tiene hecha la idea general de qué sujetos, qué fenómenos, en comparación con qué y en términos de qué, ya tendría que poder escribir su pregunta de investigación. ¿Cuál es la sensibilidad de la resonancia magnética en secuencia T1 para hemorragia intracraneal, acortando el tiempo de recuperación en comparación con un tiempo de recuperación convencional? Por ejemplo, ese es un ejemplo de pregunta. Bueno, uno tiene que verificar que la anatomía esté completa, que el problema sea así, FINER, factible, interesante o innovador, necesario, ético y además relevante. ¿Qué representa o qué significa esto de factible? Tener los elementos para poder llevarlo a cabo. Uno no podría decir, pues vamos a conseguir un resonador de 7 Teslas, ¿no? Eso es nada factible, a pesar de que digamos, es que yo conozco un protocolo que te permite detectar todas las displasias posibles en un cerebro, pero necesitamos un resonador de 7 Teslas. Absolutamente se autodescalifica ese planteamiento en el sentido de que no es nada factible y está fuera de contexto y del alcance. Entonces, por más detallado e ideal que planteemos el protocolo, tendríamos poca probabilidad de llevarlo a cabo. Tendríamos poca probabilidad de extender nuestro problema de investigación y llevarlo por toda su historia natural, como vimos al principio. Lo de interesante e innovador tendría más bien que acotarse al contexto donde se plantea. Para mí podría ser interesante hacer resonancia magnética funcional a todos los niños con autismo. Para mí. Pero para los fines institucionales podría ser no solo poco interesante, sino irrelevante. Innovador en cuanto a que tengo certeza que estoy parado, como decíamos hace rato, en la frontera del conocimiento. Es decir, no hay conocimiento precedente y yo estoy tratando de avanzar porque tengo frente a mí un problema clínico que no he podido responder. En cuanto a que sea necesario, igual tiene que contextualizarse. Hay situaciones que son necesarias aquí y que no han sido respondidas. Pero a veces, si uno revisa adecuadamente la literatura, se da cuenta de que la respuesta ya ha sido dada. Entonces, no es necesario desplegar todo un proyecto de investigación nada más para corregir un proceso. Eso se llama gestión de procesos de atención y no requiere un proceso o proyecto de investigación clínica per se. Lo ético es un gran campo de discusión y les decía que el alcance de lo ético no es solo frente al sujeto que se somete a una intervención experimental en el momento, in situ. Lo ético acompaña al sujeto y a los datos e información que los sujetos dejan en este hospital en confidencia y en resguardo, así no estén presentes. Así que bueno, ya en su momento hablaremos justamente de cuáles son los alcances tanto internacionales como locales actuales de los aspectos éticos en investigación. Y pues lo relevante, hace rato les hacía el comentario de que el orden de relevancia siempre tiene que buscarse primero para el sujeto, para su grupo,
sea su familia, sea el grupo de enfermos de estas características, por ejemplo, enfermos renales. Ajá. En segundo orden, para la institución y la misión institucional. Y en último orden, para el sujeto. No sería ético y por supuesto no sería primeramente relevante el que yo haga un proyecto nada más para fines de hacer mi tesis o para hacer una publicación o mejor aún para ganarme un viaje a Cancún para mostrar mi cartel. ¿Me explico? Es decir, la relevancia puede adquirir distintas complexiones. El trabajo de un investigador, de un grupo de investigadores, de un comité de ética en investigación es procurar que este orden se mantenga, esta jerarquía de relevancia. El sujeto, sus sujetos relacionados o agrupados, la misión institucional en cuyo seno se desarrolla el proyecto de investigación y por último, desde luego, siempre uno como investigador tendría que buscar un beneficio, como todos los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Tienen un beneficio porque les dan una participación económica por desarrollar investigación que es relevante, pero teóricamente no tendría que ser primero relevante para ellos porque ganan más dinero y al final relevante para los sujetos a los que van a beneficiar. Habría mucho que discutir al respecto de lo real contra lo ideal, pero bueno, eso es lo que se plantea. Yo espero que hasta este punto los haya podido acompañar en la idea de qué elementos, qué ingredientes se le tienen que agregar a una pregunta de investigación. Y aunque hasta ahorita parezca que son como muchas cosas que hay que meter en este revoltijo, la idea justamente es que no perdamos este orden nos va a permitir pulir la idea. Siempre es un problema de investigación surge como una inquietud imperiosa de responder o resolver algo, pero creo que es nuestra tarea de hacer el ejercicio consciente de contener esa ansiedad por responder o formular algo a priori e irlo puliendo en sus partes, porque eso es lo que asegurará que el protocolo que se derive para responder en sea sólido, pueda defenderse y tenga suficiente carácter de factibilidad. En esta diapositiva muestro el contexto de la pregunta. ¿Me escuchan? Hola, hola. Doctora Génesis. Doctora Bere, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Con interferencia, pero se escucha. Bien, el contexto de la pregunta, con esto me refiero al hecho de que la pregunta de investigación en un protocolo siempre lleva un texto que le acompaña, o sea, un contexto. El discurso siempre tiene que organizarse desde un cúmulo general de conocimientos hacia una particularidad. Nunca olvidar que la particularidad final es la pregunta que estamos queriendo hacer y que el antecedente o introducción de la información no debe ser tan general y ambiguo que se muestre desconectado de esta particularidad que representa nuestra pregunta de investigación. Debe tener límites teóricos precisos, o sea, subrogaciones. Les decía hace rato, comparar dos tratamientos de insulina en pacientes hospitalizados por cetoacidosis diabética. Ok, uno puede hablar en general de la diabetes, pero si la pregunta es la efectividad terapéutica o la eficiencia terapéutica de un esquema de insulina versus otro, tendría que hablar probablemente solo de los aspectos terapéuticos de la diabetes y no de toda la historia de la diabetes. La idea es entonces siempre mantener cierta economía de la información, o esa es la propuesta o la corriente actual, porque aquí quiero hacer énfasis en que es muy fácil intoxicarnos de información. Si hoy decidimos meternos a buscar algo, encontramos más de 1000 registros de cualquier término médico que queramos. Si metemos resonancia magnética,
Seguramente encontraremos más de 1000 registros y no sabemos cuál tomar como definitivo. Así que nuestras búsquedas, por cierto, tendrán que ser lo más específicas posibles, porque la probabilidad de que nos intoxiquemos con información y nos desorientemos en los límites de nuestra pregunta es muy alta, dada la cantidad de información que se genera en todos los países, incluido el nuestro. Y por último, el texto que debe acompañar al planteamiento de la pregunta de investigación debe estar situado en nuestra realidad inmediata. Es decir, ahí sí, hablar en términos de la relevancia local. ¿Por qué es que queremos que los niños con problemas oncológicos que ingresan aquí no nos presenten eventos de deterioro que los lleven a la muerte en un plazo menor del que en otros hospitales sucede o del que en otros grupos con la misma patología sucede? Porque en este hospital, contextualizando pues, nuestra disponibilidad de recursos, nuestro tiempo de vida como hospital, etcétera. Allí es donde uno tiene que hablar de la magnitud del problema, de cuán trascendente es resolverlo, de no resolverlo, pues la mortalidad se va a seguir disparando, cuán susceptible es de resolverse este problema, regresando a la técnica que él quiere instalar. Resulta que sí, está muy bien, demuestra que tiene mejor desempeño, que es más sensible, pero resulta que sobrecalienta al resonador y entonces probablemente acorte el tiempo de vida útil de ese resonador. Pues entonces no sería susceptible o factible de ejecutarse porque pone en amenaza el sistema. Todos esos son aspectos que se tienen que analizar alrededor del planteamiento que uno tiene para poder darle solidez. Insisto, si la pregunta está entera en su anatomía y es sólida, lo más probable, si se trabaja en ella de manera consciente, es que sí logre desdoblarse un protocolo de investigación factible. La justificación, como lo van a ver en el programa, es un paso que sigue al hecho del planteamiento del problema. Y digamos que el planteamiento del problema es un acto de autorreflexión. Uno dice, ¿es realmente una pregunta válida que me estoy haciendo? Hace uno una búsqueda exhaustiva en la literatura y dice, ay, estoy frente a una frontera del conocimiento. Vale mucho la pena que yo desarrolle un proyecto de investigación. En ese momento ya se tiene que socializar. El momento en el que uno socializa una pregunta de investigación, entonces entra a la fase de justificación. Uno tiene que justificar su proyecto frente al Comité de Ética en Investigación, frente a la organización a la cual pertenece o junto con el resto de centros si es que uno va a participar en un estudio multicéntrico. Uno tiene que ser capaz como investigador de justificarlo, no a uno mismo, como lo hizo en el planteamiento, sino a quien nos dará la luz verde de factibilidad para desarrollar el estudio en sí. Y para eso se aconseja el acrónimo SARA. Uno tiene que hablarle, convencerle a la persona que nos va a dar permiso de hacer el proyecto de que es sensato en cuanto a que no habrá dispendio de recursos ni habrá atropellos éticos para los sujetos, en cuanto a que no hay en verdad ninguna respuesta, aunque se fue exhaustivo en la búsqueda de la información, en que es relevante porque es ineludible el que se tenga que resolver ese problema y desde luego que tiene una aplicabilidad en sentido real. Es decir, que se contaría con los recursos o se podría encontrar la vía de gestión para que esos recursos terminen permitiendo ejecutar el proyecto de investigación. Entonces, bueno, en ese orden, después de ver la anatomía de una pregunta, después de ver qué tiene que construirse alrededor de la pregunta de investigación y después qué elementos utilizar para justificar que sea un proyecto creíble, factible y útil, es que uno tendría que preguntarse, como al principio les decía, ¿estoy frente a un horizonte nada más? Es decir,
¿Es quizá una condición de ignorancia personal o es quizá una cuestión de mera curiosidad mía la que me lleva a plantearme esto o estoy realmente frente a una frontera del conocimiento? Hay dos maneras de resolver una pregunta de investigación que uno sabe que es una pregunta de investigación. Uno es consultar la literatura y lo otro es hacer un proyecto de investigación. No son secuenciales o no son más bien intercambiables. Uno estaría obligado a hacer una búsqueda sistematizada y exhaustiva de la información para decir que en efecto está en la frontera o que no era más bien un engañoso fenómeno de ignorancia que se resuelve haciendo una búsqueda y respondiendo y tomando decisiones. Eso se antoja como lo más conveniente, ¿no? Gasta uno pocos recursos, es más rápido, toma decisiones y resuelve problemas. Pero ¿qué tal cuando haces la búsqueda y realmente no hay información disponible? Bueno, o el principio deontológico que aplica allí es que tendríamos que poder desarrollar un proyecto de investigación y bueno, tendríamos que contar con los medios, en este caso institucionales, para poder ensamblarlo y llevarlo a cabo. Esta es la diapositiva de transición a la segunda parte, que es la de búsqueda sistemática. En esta parte sí me gustaría, dado que hay gente con mucha experiencia, con muchos años de trabajo, conocer sus expectativas, conocer sobre todo sus usos o costumbres en la búsqueda de información. Como pueden ver, dejé aquí los acrónimos de búsqueda, que son PICO y PIES. Solo hago la aclaración, PICO es para preguntas clínicas en estudios de causalidad. Ya lo dijimos, paciente, intervención, comparación y outcome o resultado. Y PIES es un acrónimo que se propone para pruebas diagnósticas. Paciente y de innovador, es decir, cuál es la técnica nueva que alguien quiere proponer, como él, por ejemplo. La E es de estándar de oro, o sea, contra qué lo vas a comparar, y la S es de sensibilidad. En términos de sensibilidad, de especificidad o de otros derivados como las razones de verosimilitud o la prevalencia de la enfermedad, ¿en qué términos vas a expresar que tu prueba diagnóstica es realmente más, tiene un mejor desempeño o no? Al final tendríamos que buscar siempre que la bolsa combine con los zapatos. Y no me refiero solo a las compañeras, a las elegantes compañeras oncólogas que nos acompañan aquí, sino que siempre debe haber elementos de congruencia desde que uno plantea la pregunta, desde que uno desarrolla el título, uno lo plasma a manera de objetivos. La conclusión del trabajo tenga todo que ver con la pregunta original. Porque no es raro, y ahora que hablemos de revisión crítica de la literatura, no es raro que el título sea uno, el planteamiento sea otro, el objetivo sea otro y las conclusiones terminen siendo otras, más o menos parecidas o cercanas, pero nada que ver con la pregunta original. Aquí nuestra tarea es no perder esa elegancia de que nuestra bolsa combine siempre con nuestros zapatos.